¿Qué es realmente genocidio? Bueno, anteriormente ya vimos crímenes de guerra y hoy nos toca hablar de genocidio, que es una palabra que hoy aparece bastante en redes sociales, en debates políticos, en medios y muchas veces mal utilizada, porque genocidio no significa simplemente matar a muchas personas. No toda masacre es genocidio, no todo crimen de guerra es genocidio y jurídicamente probarlo es mucho más difícil de lo que parece. De hecho, para entender qué es genocidio, tenemos que volver a uno de los episodios más oscuros de nuestra historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontró frente a una gran incógnita. ¿Cómo describimos jurídicamente algo tan monstruoso como el Holocausto? Había millones de personas asesinadas, campos de concentración, deportaciones, persecuciones sistemáticas, pero todavía no existía una palabra jurídica para describir ese suceso. Y ahí aparece un nombre, Rafael Lemkin. Rafael era un jurista polaco que había perdido a gran parte de su familia en el Holocausto. Y él crea una palabra, genocidio. Genos, que significaba pueblo o grupo, y cidio, que era matar. Y de allí nace la palabra genocidio. Y en 1948 Naciones Unidas aprueba la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Y por primera vez el mundo dice que esto no puede volver a pasar. Y acá viene lo más importante, porque genocidio tiene una definición extremadamente específica. No alcanza con matar, no alcanza con atacar, no alcanza con que haya miles de víctimas. Tiene que existir la intención de destruir total o parcialmente a un grupo protegido. Y esto cambia todo, porque jurídicamente hay que demostrar qué es lo que quería el autor, y no solo demostrar que mató, sino que quería eliminar a ese grupo por ser ese grupo. Y ahora hay algo clave que casi nadie sabe. El genocidio no protege a cualquier grupo. La convención es muy específica y solo protege a 4 grupos. Grupo nacional son personas que comparten una identidad vinculada a un estado o nación. Grupo étnico son personas unidas por cultura, lengua o tradiciones comunes. Grupo racial, aunque hoy el concepto racial está un poco cuestionado, y está basado en características físicas o biológicas percibidas. Y el grupo religioso son personas que comparten creencias espirituales o religiosas. ¿Y por qué solo estos grupos? Porque la convención buscó proteger identidades que se consideraban estables, permanentes y difíciles de modificar. Y esto dejó algo muy importante afuera: los grupos políticos. Por ejemplo, perseguir a un grupo político por ser parte de ese grupo no necesariamente es genocidio. Podría ser un crimen de lesa humanidad, pero no necesariamente genocidio. Entonces, no alcanza con que haya violencia masiva, ni con que haya miles de víctimas. Tiene que ser contra uno de estos grupos y además tener la intención de destruirlo. Y esto nos trae un elemento crucial dentro del genocidio, que es la ultra intencionalidad, porque en un homicidio tradicional alcanza a comprobar que quisiste matar, que tuviste esa intención, pero en genocidio aparece este requisito, que es la ultra intencionalidad. Acá no es solamente querer matar, es además esa ultra intencionalidad de querer destruir parcial o totalmente ese grupo. Esto lo vuelve uno de los delitos más difíciles de probar en el derecho penal internacional. Y acá hay otro error común, porque genocidio no es solamente querer matar. De hecho, puede existir un genocidio mucho antes de que empiecen las muertes masivas. La convención establece varias conductas, y todas ellas tienen algo en común. Apuntan a destruir a un grupo no solo físicamente, sino también como tal. No hace falta matar. Causar daños graves también puede ser genocidio. Por ejemplo, torturas, violaciones sistemáticas y violaciones masivas, entre otras. No son hechos aislados, son mecanismos para quebrar al grupo. Otra forma de destruir un grupo es impedir nacimientos, porque con ello evitan que siga existiendo. Y esto puede incluir esterilizaciones forzadas, separación de hombres y mujeres, o cualquier práctica destinada a que ese grupo tenga descendencia. Y acá no matás a las personas, pero eliminas el futuro del grupo. Y otra forma es trasladar niños de un grupo a otro. Esto también puede ser genocidio. ¿Por qué? Porque implica eliminar la identidad del grupo a largo plazo. El niño crece en otro entorno, con otra cultura, otra lengua y otra identidad. Y entonces el grupo original empieza a desaparecer. Y todavía hay algo mucho más amplio: imponer condiciones de vida que haga imposible la supervivencia del grupo. Por ejemplo, privarlos de alimentos, de atención médica, desplazarlos o someterlos a determinadas situaciones que con el tiempo los destruyan. No es una ejecución inmediata, sino una destrucción progresiva. Por eso, el genocidio no empieza con las muertes. Comienza mucho antes, cuando se empieza a atacar la existencia del grupo. Y esto es lo más impactante, porque el genocidio no empieza de un día para el otro, y generalmente sigue en un patrón. Primero, se construye un enemigo. Se empieza a instalar la idea de que cierto grupo es peligroso, inferior o responsable de los problemas de la sociedad. Se lo deshumaniza y se lo convierte en otro. Después viene el hostigamiento, discriminación, restricción, violencia verbal, señalamientos públicos, y empieza a naturalizarse el maltrato. Luego, el aislamiento. El grupo es separado de otros. Puede ser físicamente, como barrios, campos o territorios, o socialmente, quedando excluidos de derechos básicos. Después, el debilitamiento. Se deterioran sus condiciones de vida. Falta de alimentos, falta de atención médica, violencia constante. Y el grupo empieza a perder su capacidad para sobrevivir. Y recién ahí aparece la fase más brutal:
el exterminio, la violencia directa, las matanzas, la destrucción física del grupo. Pero incluso después el proceso no termina, porque ahí llega la negación. Se intenta borrar lo que ocurrió, minimizarlo, justificarlo o directamente negarlo. Y se reescribe la historia. El ejemplo más conocido de todo esto es el Holocausto. Pero para entenderlo hay que comprender cómo funcionaba. Primero, los guetos, barrios cerrados donde la población judía era obligada a vivir, separados del resto de la sociedad, sin libertad, con hambre y en condiciones extremas. No eran simplemente barrios, era una forma de aislamiento sistemático. Después, las deportaciones. Miles de personas eran subidas a trenes, separadas de sus familias y trasladadas sin saber a dónde iban. Ese traslado no era algo normal, era parte del proceso de eliminación. Y finalmente, los campos de exterminio. No eran prisiones comunes, eran sistemas organizados de muerte. Millones de personas fueron asesinadas, principalmente población judía, pero también personas gitanas, personas con alguna discapacidad y otros grupos perseguidos. El Holocausto no fue un hecho aislado, fue un proceso. Y es el ejemplo más claro de cómo funcionan las etapas que vimos antes. Pero esto no es solo historia lejana. En 1994, en Ruanda, en apenas 100 días, aproximadamente 800.000 personas fueron asesinadas, principalmente población Tutsi. Muchos fueron atacados por sus propios vecinos. La violencia fue masiva, rápida y sistemática. Mientras todo eso pasaba, el mundo prácticamente no intervino. Volvió a fallar. Pero también pasó algo clave. Se creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Y ahí se establecieron precedentes fundamentales. Por ejemplo, que la violencia sexual puede ser utilizada como herramienta de genocidio. No era un exceso, era parte del plan. Y si pensás que esto quedó en el pasado, te digo que no. Sigue pasando hoy. En Myanmar, la población Rohingya fue perseguida, expulsada y desplazada de su territorio. Miles de personas tuvieron que huir de su país. Y nuevamente aparecen los mismos patrones: discriminación, violencia y expulsión. Pero en este caso aparece algo muy interesante, porque Argentina abrió una investigación aplicando la jurisdicción universal, es decir, investigar crímenes que ocurrieron a miles de kilómetros porque afectan a toda la comunidad internacional. Y analizando todos estos casos, ¿realmente aprendimos algo? En el próximo episodio vamos a hablar de crímenes de lesa humanidad.